te deja la salida de Cavani en Boca? ¿Qué reflexión? A ver, empecemos a contabilizar año 2023, su llegada, la Bombonera llena para recibirlo, 2024, 2025, este periodo de 2026. Es una especie de ejercicio de memoria para que podamos hacer entre todos. Los invito a comentar en este video que estoy haciendo en mi canal, donde ya superé los 5.000 suscriptores, así que estoy contento por eso. Refresco contenido también para este lugar, para agradecerles fundamentalmente. Y me parece que el tema Cavani aplicaba para poder charlarlo con ustedes. Los leo en los comentarios. Vamos a hacer una especie de retrospectiva. Yo me acuerdo mucho siempre de una vieja canción de Fito que se titulaba Instantáneas. ¿Qué son instantáneas? Fotos, pequeñas imágenes que se recuerdan de momentos en particular. ¿Y cuál es la instantánea que a mí me queda de Cavani? El gol errado contra Alianza Lima. Ese día de eliminación en la Bombonera donde, miren, si hay algo que no me voy a olvidar jamás en la vida, es como estábamos trabajando ahí en la cabina de la Bombonera y en el otro extremo tengo al operador, a mi hijo, a Ciro. Nos miramos instantáneamente con cara de no lo puedo creer. No lo puedo creer. Creo que ahí en ese momento, en ese instante, caímos que la cosa definitivamente venía para atrás y que no se iba a poder. Y Boca no pudo y quedó eliminado contra Alianza Lima en un mayúsculo papelón. Fase de repechaje de la Copa Libertadores y afuera. Con una situación que se resolvía pateando la pelota al arco. Pobre Cavani, sí, claro, seguramente. Pobre Boca, que quedó eliminado. Y pobre Cavani, que a partir de ese momento no la remontó nunca más. Porque esta es la verdad. Y hay que ir remontándose en el tiempo. Vos acordate, estamos hablando de principios del año 2025. Después, apenas un par de semanas después, o una semana después, sinceramente ya ni recuerdo exactamente la fecha, le pegaron un soberano patadón o con la rodilla a la altura de la cintura, en la zona lumbar, y no lo dejaron para jugar nunca más. Ya venía de lesiones reiteradas, musculares, ya venía con una imagen de un jugador que metía pocos goles, ya empezaba a crecer en el imaginario de la gente, o en la idea, en la opinión de la gente, de manera mayoritaria, que estamos hablando de un jugador de indudable jerarquía internacional, porque ¿quién puede dudar de lo que fue Edinson Cavani en el fútbol y en su carrera y en su trayectoria? ¿Quién puede ponerlo en discusión? Nadie, absolutamente nadie. Pero todo se maneja y todos nos manejamos con la actualidad, con lo que siempre se menciona como la realidad, el hoy. Y en el hoy de Cavani no podía. Por eso, si en esa imagen de la Bombonera llena que lo recibía a mediados de 2023 para jugar octavos, cuartos, semifinal y final de la Copa Libertadores, alguien reprochaba la llegada del uruguayo, pocos. La mayoría estábamos, y me hago absolutamente cargo de esto, de acuerdo en su búsqueda y en su llegada. Lo aplaudí, lo fui a recibir, incluso a la Bombonera. Creía que era un jugador necesario. Bueno, porque estábamos hablando justamente de alguien que se colgaba como galardones y bien ganados de estar en el top 10 de máximos goleadores de la historia de este deporte. ¿Les parece poco? No, claro que no. Claro que no. Y ese hombre vestía la camiseta de Boca. Después la realidad mostró otra cosa, obviamente, y es lo que se está evaluando en este video. Después podrá a mucha gente parecerle antipático, doloroso. Bueno, yo creo que no hay que asustarse de la palabra fracaso, porque está dentro de la lógica del deporte e incluso de nuestra vida. Yo soy un convencido que vivimos fracasando casi todos los días de nuestra vida. Y los éxitos son cuestiones pasajeras que hay que disfrutar, que hay que provocar poder lograrlo. Pero muchas veces fracasamos en los intentos. Lamentablemente el intento de Boca con Cavani y de Cavani en su estadía en Boca terminó siendo un fracaso. ¿Por qué? Y porque no logró ningún objetivo. Porque solamente un periodo muy corto del año 2024 sería demasiado generoso hacerlo extensivo a todo el año 2024.
metió 20 goles, hizo uno muy importante y recordado contra River, lo cual sirvió para la eliminación de ese equipo de Martínez al de Michelis en Córdoba, una gran alegría. Pero después, si esto no lo verificás con el título, termina quedando inevitablemente en el recuerdo. Una anécdota. Una anécdota. Me parece que termina siendo el paso largo, porque son 3 años, de Cavani con la camiseta de Boca. Después estará, por supuesto, en el gusto y en la opinión. Ahí es donde pido a ustedes que dejen también cuál es su perspectiva, su sensación del paso de Cavani en Boca para leerlos en los comentarios. Pero a mí esa instantánea, que te mencionaba recién de Alianza Lima, le puedo sumar otra. El haber recibido de espaldas al gol, de espaldas al arco, qué cosa loca, ¿no? Estamos hablando de un goleador de una magnitud increíble y que decidió la final de la Copa Libertadores en el Maracaná, cuando el pase del Colo Barco lo ponía de cara al gol, recibir de espalda y rebotarla. Es decir, alejar la pelota del área en vez de meterse donde claramente podía hacerlo. Bueno, esa es otra imagen que queda rondando en la cabeza de la gente, inevitablemente. Podría sumarle otras cosas, obviamente, pero no se trata justamente de un video para hacer leña del árbol caído. No quiero ir por ahí. Quiero ir en el análisis y dejar mi opinión, donde por supuesto que no estoy ni conforme ni contento con la prestación del uruguayo Edinson Cavani. Pero también entiendo que hay distintos personajes de esta historia que debemos hacer una autocrítica. Y voy a ir paso por paso, en donde incluyo, por supuesto, también al protagonista principal de la historia, que es Edinson Cavani. Yo creo que la autocrítica de parte de los hinchas y de los medios de comunicación, ahí a donde me involucro, hay que ir más despacio, ¿no? Hay que empezar a contabilizarle los verdaderos lauros en el momento en que se los obtiene. Y no catalogar de ídolo o de pseudo ídolo a alguien que todavía no había ganado Boca. Hasta resultaba irrisorio ver bajar una bandera o una especie de gigantografía de Cavani desde las tribunas de la Bombonera, cuando en realidad con la camiseta de Boca, que siempre lo que se debe evaluar en este lugar, no había logrado nada hasta el momento. Era todo ilusión, era todo deseo, pero en esto estaba en el mismo barco que cualquier otro de los demás. Y claro, en estos 3 años de Cavani, Boca no ganó nada. No le he hecho la culpa a él, no lo responsabilizo puntualmente. El responsable que Boca no haya ganado nada es Cavani. No estoy diciendo en eso. Alejadísimo de eso. Pero fue una pata importante. Estábamos hablando de alguien que se convirtió inevitablemente en referente de grupo, donde tuvo sus problemas también. No vamos a negarlo. Ahora, bien, creo que nadie le puede reprochar la parte del profesionalismo. A Cavani nunca se lo vio de joda, de Cavani nunca nos enteramos que haya faltado un entrenamiento. Nada de todo eso. Al contrario, un profesional al 1000 por 1000. Pero a la hora de poder recuperarse de la lesión, de la más grave de todas, lamentablemente no pudo. Pero quiero seguir en la parte anterior. El primero, en la de los hinchas. No, basta. Paremos un poco la pelota, frenemos la marcha cuando vemos que estamos tratando de elevar al pedestal de los ídolos a quien todavía no hizo nada para ganárselo. Hoy lo podemos pensar también en el sentido extensivo de Leandro Paredes, que ojalá que suceda. Leandro puede llegar a tener virtudes, pero ídolo de Boca no es. Hoy no hay nadie que sea ídolo de Boca. Es un referente. Sí, es un jugadorazo. Me encanta. Lo queremos todos a Leandro Paredes. Ídolo es otra cosa. Y me parece que todos lo tenemos en claro. La otra parte que debe ser autocrítica. La dirigencia. El presidente de Boca, Juan Román Riquelme. Que una vez más, ojalá que en este momento ya se haya comprendido que no dio buenos resultados. Así como pasó alguna vez con Fabra, con Villa, con Paul Fernández, con Rojo, con Romero. Probablemente la lista puede seguir, no sé, no me acuerdo ahora. De defensas a ultranza, de salir públicamente a dar la cara cuando entendía que había enojos, reproches, ataques de los propios hinchas de Boca. No es necesario exponerse a eso, Porque termina pagando las consecuencias, obviamente. Riquelme es
en Boca el presidente y es el de mayor responsabilidad en todo, en lo bueno y en lo malo. No me canso de decirlo, será siempre así, con cualquiera sea el presidente de turno. El presidente de cada institución es el responsable de las cosas que se hacen bien y también de las cosas que se hacen mal. Entonces, ¿para qué exponerse, no? ¿Para qué poner la carita para recibir todos los golpes? A veces, entiendo yo por lo menos, no es necesario. Y muchas veces salió en defensa de Cavani cuando ya la cosa, me parece que la mayoría veíamos que no iba ni para adelante ni para atrás. Hasta que se termina todo esto derivando en lo que fueron los últimos meses, larguísimos meses, porque la historia del final de Cavani no empieza hace una semana. La historia del final de Cavani, lamentablemente, y con una lesión muy fea de por medio, empezó en febrero del año 2025, posterior, por supuesto, a aquel increíble gol errado contra Alianza Lima de Perú. Ese partido contra Huracán tiene un problema. Creíamos que era una fractura de costilla, después nos hablaban del psoas en distintas etapas de recuperación. El problema siempre estuvo a la altura de la columna, la zona lumbar, y lamentablemente el uruguayo nunca pudo llegar a tener una recuperación plena. En esto no puede haber reproche, porque por supuesto, ante una lesión, el tipo no es que no le está poniendo voluntad, el hombre no es que se está haciendo el sota para no cumplir con su tarea profesional. No, nada que ver. No hay de por medio eso. Pero sí se debe entender que hay ciertos lugares de una exigencia tal como la tiene Boca, que no se lo puede esperar eternamente. Y sabiendo, por supuesto, porque esto lo sabe el mundo entero, que cobraba un contrato muy importante, lo debe tener muy bien ganado, él lo peleó, a él se lo firmaron, así que le corresponde que se lo hayan pagado, pero el contrato importante también necesita tener una contraprestación, que él no podía dar por la lesión, pero no podía darla. Y se fue estirando, y se lo fue esperando, y se le esperó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Y ya llegábamos a cumplir 1 año y medio. Hasta el día en que Boca, después de sacar al último cuerpo técnico e iniciar un nuevo ciclo, con todo derecho, creo yo, desde el Vasco Arrobarrena y también de lo que en definitiva tuvo más peso, la decisión del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, decidieron dar punto final a la historia de Cavani con Boca. ¿Por qué? Y porque no daba para más. Y la última parte de los involucrados en los personajes, primero hablé de los hinchas, después hablo de los dirigentes y del técnico, en este caso, que tomó la decisión de no tener en cuenta a Cavani para el próximo plantel, donde, obvio, el Vasco recién llegado quiere renovar las cosas y empezar de cero. Está en su derecho y está muy bien que lo haga. Y para poder empezar de cero necesita que estén todos los jugadores prestos, aptos para empezar a trabajar desde ahora, desde el primer día, como lo está haciendo. Y Cavani lamentablemente no iba a poder darle esa chance. Entonces decidió que no iba a formar parte de su plantel. Nada para decir del Vasco Arrobarrena. Por supuesto que recibió el apoyo directo de Riquelme para tomar esa decisión. Y por último, el propio Edinson. Les juro que hago un ejercicio de empatía y lo puedo entender. No debe ser fácil para nadie que cuando te estás recuperando de algo embromado, te digan, vos te tenés que abrir la espalda, vos te tenés que operar. No, porque la verdad, si a mí alguien me dice, te vamos a abrir la espalda para curarte, y no sé, voy a buscar distintas alternativas a ver si la puedo zafar. Claro, el tema es que él es un profesional del deporte de máxima competencia, de altísima competencia, como es ser jugador de Boca. Y evidentemente es una decisión que se fue postergando y que fue comiendo semanas y meses y ya no se lo aguantó más. Y también entiendo, en la parte de Edinson Cavani, que él está en todo su derecho de querer seguir jugando al fútbol y que el deporte no lo retire a él, sino que él elija retirarse del deporte. Eso lo puedo comprender en cualquier deportista de élite, como lo es evidentemente el uruguayo. Pero hay lugares que no te pueden y que no te deben esperar. Entonces son comprensibles todas las partes de la situación. Ahora Boca hizo lo correcto. A mi gusto, demasiado postergado, porque lo vi absolutamente lógico, su llegada, su búsqueda en el año 2023, pero también debo decir que en honor a la verdad, fue absolutamente innecesario su última renovación de contrato. Porque ahí ya estaba mostrando los síntomas de lo que finalmente terminó mostrándole a todo el mundo. Un jugador
que no podía estar en condiciones de dar ni siquiera de cerca una buena versión para aportarle a Boca en lo que necesita, que es en lo futbolístico, que necesitaba goles. ¿Para qué? Para poder pelear campeonatos, para ganar títulos. Y nada de todo eso ocurrió. Así que, como estuvo bien la búsqueda, como estuvo bien su llegada, como todo el mundo se sintió gratificado por tener una figura de magnitud internacional, creo que la mayoría entendió que la renovación de contrato no había sido una buena idea. Bueno, terminó saliendo mal. Ahora Edinson, obviamente, por lo menos desde mi lado, deseo que se recupere muy bien, que le lleve el tiempo que le lleve, que encuentre club, que ojalá pueda cumplir con esta idea de retirarse él por elección de su mismo estímulo. Hasta acá llegué, y no que sea de esta manera abrupta por una lesión que lo tiene tan al mal traer hace ya casi 1 año y medio. Yo le deseo lo mejor a Edinson, pero no puedo sacar otra conclusión que en estos casi 3 años de duración de su contrato con la camiseta de Boca, en líneas generales, excepto un breve, muy breve lapso del año 2024, todo lo demás está muy emparentado a la palabra fracaso. Lo mejor para él, pero siempre lo más importante es Boca. Y la necesidad era tener un jugador que pudiera estar en disponibilidad. Edinson, lamentablemente, no lo iba a poder hacer. Les mando un abrazo grande para todos. Esto fue el video que hice en mi canal. Acordate, Marce González CX. Si te gusta este contenido, síganse suscribiendo un montón. Dejen mucho like. Y vamos a seguir hablando de varias cuestiones. En este puntualmente, ahora ya, de un ex jugador de Boca como es el uruguayo Edinson Cavani. Un abrazo grande para todos. Chao.